Dicen que el amor de los padres hacia sus hijos es de los más puros que existen. Pero en el oscuro silencio de un tranquilo vecindario en Amstetten, Austria, se ocultaba uno de los secretos más repulsivos y escalofriantes que la humanidad haya conocido. Durante décadas, un hombre común a los ojos del mundo llevó una doble vida que desafiaba cualquier noción de moralidad. Un ingeniero eléctrico respetado por sus vecinos escondía tras las paredes de su hogar una verdad monstruosa. Un sótano convertido en prisión, donde su propia carne fue condenada a vivir en cautiverio. Ahí, la pesadilla tomó forma entre pasillos húmedos, luces tenues y puertas selladas, mientras en la superficie mantenía la apariencia de un ciudadano ejemplar. Este no es solo el relato de un criminal, sino el descenso al abismo de una mente que convirtió la paternidad en esclavitud. Esto es Samselgeist. Bienvenido a la oscuridad. No soy un monstruo. Eso me repito cada noche. Lo repito como un rezo, como una plegaria torcida que me acompaña cuando cierro los ojos y escucho, aún en sueños, los ecos metálicos de cadenas, los pasos huecos sobre el concreto, los sollozos enterrados bajo tierra. No soy un monstruo. Solo hice lo que tenía que hacer para mantener unida a mi familia. Nací en Austria el 9 de abril de 1935. Nunca tuve padre, al menos no uno que dejara huella. Se fue cuando yo era apenas un niño y mi madre me crió sola. Pero no me crió con amor ni con ternura. Mi madre era dura, fría, cruel. Una mujer amargada que veía en mí no a un hijo, sino a un objeto al que había que moldear a golpes. Me gritaba, me castigaba, me golpeaba con la correa hasta que mi piel ardía. Me encerraba en la oscuridad de mi habitación y lloraba hasta quedarme dormido. Muchos dirán que fue una mala madre. Yo no. Yo aprendí de ella. Aprendí que la obediencia es amor, que el control es una forma de cuidado y que el dolor es la lección más grande de la vida. Nunca supe lo que era una caricia, nunca supe lo que era un abrazo, y por eso, con el tiempo, dejé de necesitarlo. Me hice de piedra. Aprendí a respetar la brutalidad porque me enseñó a ser muy fuerte. Y cuando crecí, entendí que yo también podía enseñar a otros lo mismo. Cuando tuve a mi hija Elizabeth, lo comprendí. Ella no sería una hija como cualquier otra. No, ella sería mía. No solo como padre, sino en cuerpo, mente y alma. Ella debía pertenecerme por completo. Muchos años antes del suceso, yo lo había planeado todo. Ya lo había visualizado en mi cabeza una y otra vez. El diseño de lo que sería un nuevo mundo. Un mundo perfecto. Un universo bajo mis propias reglas. Yo construí el sótano. Lo hice con mis propias manos. El proyecto comenzó a finales de los 70, cuando en apariencia solo estaba remodelando la casa. Pero mientras los demás veían una reforma normal, yo levantaba muros de concreto reforzado, capas y capas de cemento, aislamiento térmico, paredes dobles, puertas de acero blindadas. No dejé una sola rendija por la que pudiera filtrarse la luz natural. No dejé un solo espacio por donde pudiera colarse un sonido hacia afuera. Todo estaba medido con obsesión. Cada puerta tenía varias cerraduras. Cada pasillo terminaba en un callejón sin salida.
Había compuertas, pasadizos ocultos, trampillas disimuladas bajo alfombras. Mientras otros hombres invertían su tiempo en trabajos y vacaciones, yo cavaba hacia abajo. Yo creaba un mundo nuevo, mi mundo. Y en ese mundo, Elizabeth sería la pieza central. El 28 de agosto de 1984, cumplí mi obra maestra. Tomé a mi hija Elizabeth y la encerré allí abajo. Tenía 18 años y todavía creía que la vida le pertenecía. Pobrecilla, no sabía que yo llevaba años decidiendo su destino. Cuando la arrastré hacia las profundidades, el silencio del sótano la envolvió. Papá, preguntó con un hilo de voz. Ese fue el último día que me llamó así con inocencia. Gritó, lloró, golpeó las paredes, pero el hormigón no devuelve ecos. Se traga los sonidos y los digiere. Allí abajo, sus súplicas no tenían testigo. La primera noche fue silencio. La segunda, llanto. La tercera, súplica. Yo le dejaba comida, agua, mantas, pero no le hablaba. No aún. Quería que sintiera la soledad absoluta, que comprendiera que ya no había regreso, que estaba bajo tierra, enterrada en vida, en un mundo donde yo era la única salida. Quería quebrarla poco a poco, hasta que cuando yo hablara de nuevo, ella no me viera como un padre, sino como un Dios. Arriba, en la superficie, tejí mi mentira. Le conté al mundo que Elizabeth se había unido a una secta. Preparé cartas falsas con su letra, cartas que yo mismo dictaba, en las que decía que estaba bien, que no volvieran a buscarla. Nadie sospechó nada. Todos creyeron al padre preocupado que lloraba frente a ellos. La primera vez que la vi, no fue por deseo, fue por poder, fue un experimento. Quería ver cómo reaccionaba, y cuando terminé, vi en sus ojos algo que me marcó. No era rabia, no era horror, era aceptación. Una aceptación forzada, sí, pero útil para mí. Sabía que el tiempo haría el resto. Yo ya la tenía, y el mundo nunca volvería a saber de ella. Construí el nido de amor debajo de la casa. Un mismísimo infierno en la tierra. Con el tiempo, Elizabeth me dio hijos nietos, 7 en total. Algunos nacieron en condiciones indescriptibles, en un colchón húmedo, sobre trapos ensangrentados, cortando los cordones con tijeras oxidadas. Uno de ellos murió al poco tiempo. No lo llevé al hospital. Lo envolví en una bolsa y lo arrojé al incinerador, tal como si se tratara de un leño. Elizabeth lloró durante días, pero yo no hice nada, porque incluso el dolor enseña. A 3 de esos niños los subí a la superficie. Los crié con mi esposa, su propia abuela, haciéndole creer que Elizabeth los había dejado ahí. Inventé más cartas falsas, supuestamente escritas por mi hija, en las que explicaba que no quería contacto con nosotros, que nos dejaba a sus hijos porque no podía cuidarlos. Mi esposa lo creyó, el pueblo lo creyó, todos me creyeron. Nadie sospechó nada, porque ¿quién imaginaría algo así? Yo escribía las notas con una caligrafía exacta. Me las ingeniaba para dejarlas en el buzón o frente a la casa. Y simplemente todos aceptaron la mentira. Los otros 4 hijos crecieron abajo, en la humedad del encierro. Su mundo era el hormigón, las paredes desnudas, el aire rancio. Yo les controlaba todo. La luz, la comida,
el sonido de un televisor viejo que yo decidía cuándo encender. Les enseñé a callar, a obedecer, a vivir con miedo. Pasaron 24 largos años, 2 décadas y media en las que creé mi propio reino subterráneo. Afuera, yo era un hombre normal. Tenía trabajo, familia, una vida común. Pero debajo de la casa, yo era amo y señor de cada suspiro, de cada lágrima, de cada nacimiento y de cada muerte. El día que todo terminó, no fue por mí, fue por Kerstin, una de mis hijas nietas nacidas en el sótano. Se enfermó gravemente y Elizabeth me rogó que la llevara al hospital. Me resistí, pero finalmente cedí. Preparé una nota falsa, otra de las tantas, y la dejé frente a emergencias como si fuera un paquete abandonado. Y no sé si fue por la edad o un momento de estupidez, pero no calculé que los médicos harían preguntas, que investigarían, que buscarían a la madre. La policía llegó poco después. Querían hablar con Elizabeth. Así que, después de 24 años, la saqué, la vestí, le ordené que repitiera lo que yo dijera, pero cuando la miré, vi que sus ojos ya no eran los mismos. Ya no había aceptación, había rabia y mi creación se esfumó. Me arrestaron en mayo de 2008. Dicen que lo que hice era inimaginable, pero no lo es. Yo sí lo imaginé todo. Cada muro, cada llave, cada engaño. Lo planeé con precisión enfermiza. Me llaman monstruo, pero ¿acaso no hacen lo mismo los gobiernos, las religiones, los padres? Todos controlan, todos manipulan, todos castigan. Yo solo llevé esa lógica hasta las últimas consecuencias. Mi abogado me preguntó por qué lo hice. Le respondí sin titubear, porque tenía derecho, era mía. Hoy tengo 90 años, estoy encerrado, pero no importa, porque el sótano sigue aquí, en mi mente. Cada noche cuando cierro los ojos, aún le escucho respirar bajo la tierra, aún huelo la humedad y el miedo de los muros. Todos me conocen como el monstruo de Amstetten, pero yo soy Josef Fritzl. No soy un monstruo, no soy un monstruo. Deja tu comentario, suscríbete y comparte. Y recuerda, no tengas miedo, yo siempre estaré contigo.